En esta guía vamos a ver cómo obtener Bioweapon Victory. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado básicamente es que este tipo de bicho, este disease, es extremadamente peligroso. Y conforme va subiendo o va pasando más bien el tiempo, el bicho se va volviendo cada vez más letal. Entonces, en lo primero que tenemos que empezar a trabajar, como lo van a ver en la guía, es en disminuir su letalidad. Tiene ahí 3 habilidades que nos van a ayudar para esto. Así es que, pues vamos a darle. Vamos a empezar el juego como un main game, como normalmente, y vamos a escoger Bioweapon desde luego. Aquí ya saben, pueden ponerle pausa en caso de que necesiten verlos, les recomiendo que ya los tengan. Y vamos a empezar en normal, el nombre da igual, y vámonos ya al mundo. En el mundo, como ya también han podido ver, mi lugar predilecto para empezar es Arabia Saudita. No porque tenga nada en contra de ellos, ni mucho menos, sino por las fronteras que tiene puerto, tiene aviones, entonces la verdad es que es un buen lugar para poder empezar. Vamos a empezar haciendo puntos y como les dije, nos vamos a ir a las habilidades. Las 3 que están del lado derecho son las que nos van a servir. Ahorita Gene Compression 1 y 2. Estas 3 nos van a servir para poder disminuir la letalidad. Entonces, Deactivate Modified Genes 1, también si tienen ya los suficientes puntos. Si no, no se preocupen, pueden sacar más puntos y después hacerlo. Ahora nos vamos a ir por Gene Compression 3. Y de ahí ya podemos empezar con las transmisiones. Entonces, como normalmente, también empezamos siempre con aire 1. Aire 1 y agua 1 y después el 2 de cada uno y el aerosol son como los más importantes. Ahora nos vamos a ir por Nucleic Acid Neutralization 1, parece trabalenguas. Pero bueno, recuerden que estas 3 son para dejarlo de hacer tan efectivo al Bioweapon. Ahora sí, transmisiones, agua 1, ya tenemos aire y agua 1. Y nos vamos a regresar ahora a las habilidades, pero ahora, cuando lo tenemos medio frenado, vamos a empezar a hacerlo más resistente, en este caso al frío 1. De ahí hacemos puntos, los que tengan. Deactivate Modified Genes 2, que es igual para hacerlo un poco más débil. Y aquí, como se dieron cuenta, hace Auto-Evolve. Ese no importa, la verdad es que lo pueden dejar. Vámonos por Nucleic Acid del 2. Siempre y cuando los Auto-Evolves no sean letales ahorita, ahí déjenos. Si ven que es alguno letal, entonces ya quiten. Ahorita ya sirvió que nos dio Cyst, entonces vamos por los abscesos. Y seguimos haciendo puntitos. Ya saben que aquí es paciencia, hacer puntos, habilidades, síntomas, transmisiones. Ahora nos vamos a ir otra vez a las habilidades por la tercera de Deactivate Modified. Que curiosamente cuando tengas todos esos, lo que vas a habilitar es lo más poderoso del virus. Pero bueno, ahora nos vamos a transmisiones a las aves 1. Vamos a volver a generar más puntos. Y vamos a empezar con los síntomas. Entonces ahora va a ser tos. Y de ahí nos vamos a ir por, o vamos a buscar irnos por frío 2. Entonces hay que generar los puntos. Ahí está. Ya tenemos frío 1 y frío 2. Esto para los países que son más fríos, ya saben que pues, el bicho pueda tener más efectividad ahí. Ahora nos falta Nucleic Acid Neutralization. Entonces hay que juntar los puntos junto con agua y aire 2. Le vamos a juntar más puntos, más puntos. Y ya que los tenemos, ahora sí, los que nos faltaban de las transmisiones, agua 2, aire 2. Y nuevamente, ya saben, generar puntitos. Ahora ya tenemos los 3 del otro lado, ya tenemos Drug Resistance 1. Entonces ya tenemos los 3 que apaciguan al bicho, completas. Si se dan cuenta, las 3 ramas ya están completas. Y ahora tenemos Drug Resistance 1. Y en los síntomas hasta ahorita, nada más tenemos esos 4. La verdad es que no vamos a tener que hacerlo como en otras ocasiones. Con la habilidad esta que tiene este bicho, sube a toda la raya para la parte de letalidad una vez que la activas. Pero todavía no llegamos ahí. Ahora vamos para la parte genética, ya saben, el Genetic Hardening. Y los síntomas, ahora nos vamos a ir por tos, sneezing, que es la que acabamos de poner ahí, estornudos, y a seguir infectando el mundo. Ya de ahí, cuando tengamos los suficientes puntos, nos vamos a ir por Drug Resistance 2. Y vamos a ver la habilidad que les decía, que es la más letal, necesita 24 puntos. Tómenlo en cuenta. Después vamos a ver que no nos van a alcanzar, entonces vamos a tener que hacer unos devolves. Pero por lo pronto no se preocupen en eso.
Entonces vamos a, aquí ya vimos, ¿no? Acaba de automutar también los tumores. Los tumores recuerden que sí son letales, entonces esos hay que irlos a quitar. ¿Listo? Entonces nos seguimos haciendo más puntitos. Prácticamente ya llevamos 6.900 millones de los 7.000 y feria que son. Ahí está, ¿no? Ya nos faltan menos. Groenlandia, como siempre, ya ven que es un país complicado de lograr infectar, ¿no? Con todo de que tenemos los dos de frío. Pero bueno, ya contamos otra vez los suficientes puntos, entonces vamos a ir por Genetic Hardening 2, por aquello de la vacuna o la cura, que digo, ahorita está tranquilo, está al 19%, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces, vamos a seguir haciendo. Ya hizo otra automutación, entonces vamos a ir a revisarla. Ahí está, arribita. Y como vieron también sube un poco la letalidad, entonces eso la verdad es que ahorita no nos interesa y ni siquiera lo vamos a necesitar después. Entonces esos los podemos quitar con singular alegría. Después la que vamos a activar, ahorita ya están en cero healthy, todo el mundo está infectado. Ahorita van a ver, la que vamos a infectar sube la barra de la letalidad a tope. Entonces realmente da igual ya los síntomas que tengas o no tengas, ya no vas a necesitar más síntomas. Aquí te vas a la parte de habilidad. Necesitábamos 24 puntos, ¿vieron? Ya no los tenemos, pero como ya todo el mundo está infectado, ya la transmisión no nos importa tanto. Entonces, nada más fíjense de no quitar de más, a que junten 24 puntos. Entonces ya Unlock Annihilate Gene y con ese van a empezar a ver cómo suben las muertes, ¿no? O sea, ahí la verdad es que sí está dramático esto, ¿no? O sea, sí las muertes van a un paso impresionante. Y bueno, la pantalla de victoria, pling, el trofeo, Bioweapon Victory y listo. Con esto llegamos al final de la guía. Espero que les haya funcionado pues bien. Y como siempre nos vemos en la siguiente guía. Adiós.